¿Cómo manejar desde el ámbito de la administración de la iglesia las profesiones de hoy en día? Por ejemplo, youtubers, influencers, deportistas de alto rendimiento, cantantes de música cristiana para todo público y demás profesiones o artes que no están bien vistas desde lo tradicional en nuestra iglesia. Pues simplemente quítese la tradición. A ver, yo estoy convencido que todas las herramientas habidas y por haber para hacer llegar el mensaje del Evangelio hay que usarlas. Les voy a contar historias para que usted se dé cuenta. Y lo hago partiendo de la Biblia y quiero aplicarlo al tiempo presente. Dios utiliza estrategias. Claro. El llamado de Dios a Gedeón, muy interesante. Le moja el vellón o moja afuera para que el hombre quede convencido del llamado. A los ninivitas les preparó un submarino, puesto que Jonás no quería ir en el barco. Entonces la ballena, el submarino de Jonás. ¿Ya? Al profeta lo puso a dormir 390 días a un lado y otro tanto al otro lado para llamar la atención y para que entendiera la oportunidad que el pueblo tenía en Dios. Juan el Bautista viene comiendo grillos y de sobremesa miel de abejas. ¿Y dónde vives? Los llevó. La cama es un arenal, la cabecera es una piedra, la cobija es el rocío de la noche y el techo es el firmamento. Noé, para Dios llamar la atención, utilizó un arca, un barco de 3 pisos, con una particularidad, y es que lo hizo en un lugar seco para que a la gente se le generara inquietud y por lo menos preguntaran, venga, ¿y para qué? Lo traigo al tiempo nuestro. Conocí un pastor, ya está en uso de buen retiro. Andaba con una radiolita marca Nico y los long play de los Alvarados y de los Londoño. Era un pueblo muy enemigo del evangelio. Y él llegaba a las fincas en el corredor mientras los trabajadores desayunaban o almorzaban, él colocaba su radiolito y la música de los Alvarados, buscando que la gente estableciera la diferencia y que le generara inquietud. Y a través de ese medio, él comenzó a evangelizar. Un día le han roto la radiola en la cabeza al pastor. Pero él no se quedó quieto. Se fue para el monte, cortó un árbol, lo trajo al parque del pueblo y comenzó a hacer un bote en el pueblo. Ahí no hay ríos, no hay mar, no hay nada. Pero él estaba haciendo un bote ahí. La gente se acercaba y le preguntaba y él les predicaba el evangelio. A mí me tocó reemplazarlo a él en ese lugar. Una iglesia preciosa. ¿Ya? Así como Dios utilizó en el pasado herramientas para hacer que la palabra fuese escuchada, así también hoy tenemos herramientas. Si un hombre tiene el talento de la música, del canto, ¿por qué no entonar una canción que lleve un mensaje? Yo entendí en gran parte el evangelio por el himno 160. Encontré un lugar donde descansar. Y lo escuché cantar y me impactó. ¿Está claro? ¿Cuántas personas, los hermanos Alvarados, entonan una canción que hace mención de una hoja de papel donde encontró el mensaje de Jesús? Uno de los hermanos Devia encontró a Dios
en una Biblia que creo que fue que se la robó o se le perdió a alguien. Y él da ese testimonio. Dios utiliza herramientas. Entonces, si Dios nos abre los canales de las redes sociales, cuando hay miles, ¿cuántas personas escucharon el Evangelio ayer? Míreme ahí, en el espacio, mire, Ya, hágame de el favor. una vez. De una vez, para que se dé cuenta si sí sirven las herramientas que tenemos. Vamos a darnos cuenta cuántas personas escucharon el Evangelio ayer a través de este medio, por ejemplo. Sí, señor, ayer en la franja de la mañana lo escucharon en principio 8.247, se nos cayó la transmisión y lo escucharon 1.015 más, o sea, en la mañana casi 1.262 personas, 9.362 personas en la mañana, y en la tarde alcanzamos 566 personas y con el culto 587 personas. Y ya hoy llevamos alcanzadas, según el dato de Facebook, 2.196 personas alcanzadas y se ha compartido 272 veces este espacio. Entonces, ¿sí sirven las herramientas o no? Pastor, y ¿Cuántas Sí, personas? ¿Cuántas personas? No, lo más lindo de todo es que nos han escrito. Pastor, Exacto. yo entendí el Evangelio a través de esas enseñanzas que da en las redes sociales. Sí. Entonces, Dios utiliza las herramientas. No es un delito que haya un pastor youtuber. Todavía no lo tenemos. Pero si mañana llega a verlo, no, yo pienso que hay que hacer un trabajo muy grande. No es un delito. Nada. Estamos utilizando los medios para llevar el mensaje de Dios. Sí. Ningún pastor, ningún cristiano, ojo, que haya recibido a Jesucristo como su verdadero Dios y que tenga por filosofía de vida cumplir con la misión, se envanecerá porque la gente escuche el Evangelio. Al contrario, lo que nos motiva cada día a estar aquí es llegar con el Evangelio a más personas. ¿A cuántas personas le llego yo con el Evangelio en un culto? A 500 personas, 600 personas. Pero ¿cuántas personas le llegamos Sí. con este medio? Sí, yo quisiera a decir algo, hermano Carlos. Por ejemplo, nosotros, ahora que empezamos con lo de las franjas, pues tenemos un mayor alcance, pero comúnmente alcanzamos 27.000 personas. No es un dato que nosotros generemos, lo genera la misma plataforma de Facebook, solo Facebook, porque en YouTube los últimos 28 días más de 300.000 horas de reproducción. ¿Qué debería yo decir al hermano? Claro que es difícil quitar de la mentalidad de nuestros hermanos antiguos la idea de que este es un método aceptable para, pero de seguro que lo estamos haciendo y lo estamos haciendo bien, y aunque en ocasiones se estigmatice lo que se hace, creo que el objetivo se está alcanzando y es una utilización adecuada de las redes sociales para llevar el precioso evangelio de salvación a tantas personas. Y podríamos nombrar infinidad de historias de hermanos en otros países donde no pueden congregarse. Nosotros tuvimos hace menos de 3 meses aquí a los pastores de Perth en Australia y nos decían que ellos cuando iban de regreso de su casa, del trabajo a su casa, paraban en un estacionamiento y escuchaban lo que acá se hacía desde las 6 de la mañana, paraban a escucharlo porque no tenían ni congregación ni nada, ya ahora son ellos los pastores de ese lugar, entonces sí vale la pena, y así esta es una de las tantas historias de personas que se han beneficiado a través de estos medios. Ayer me escribieron de México 2 personas, una para preguntar, pastor, yo quiero saber cómo hago para entender, porque es que están hablando de la religión abrahámica y no sé cómo entender dónde buscar la orientación. O un joven me escribe de otro lugar, me dice, pastor, yo asisto a una iglesia, pero aquí manejan la teología de la prosperidad. Y la verdad, yo no me siento bien. Quiero un lugar donde congregarme que no tenga esa tendencia.
Entonces yo les he escrito, simplemente suscríbanse a nuestros canales. Me dice, yo vivo muy distante de un lugar donde haya una iglesia como la de ustedes. Entonces yo le dije, pues suscríbase al canal nuestro y participe del culto, de todo lo que se hace a través de las redes. Y me dijo, pastor, eso es lo que yo vivo haciendo. Siempre estoy ahí con BR Radio. Entonces, mire que hay una necesidad y estos son herramientas. Yo creo que ninguno de los que trabajan acá, ni en el máster, ni en la producción, lo hacen pensando en sacar beneficios de reconocimientos, porque de eso no se trata. Estos son simplemente herramientas. Los primeros apóstoles, ellos no utilizaron un megáfono. Porque no había. Porque si no lo hubiese había. habido, lo habrían utilizado. Jesucristo no utilizó un carro, porque en ese tiempo no habían vehículos. No montó en avión, porque en ese tiempo no habían aviones. ¿Ya? Pero si en ese tiempo hubiese la tecnología de hoy, ellos lo hubiesen utilizado. Entonces yo creo que aquí hay que dejar de ser, de alguna manera, espero no me malinterpreten, fanáticos. Hay personas que rozan con el fundamentalismo, ¿sí? Y eso, en vez de ser beneficioso, puede traer situaciones negativas. ¿Qué es lo que yo daría hoy como consejo? Utilicemos los medios que Dios nos provee para llevar el evangelio. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que hacer. No lo utilicemos para ofender. No lo utilicemos para desprestigiar. No lo utilicemos para subir cosas que dejan mucho que desear de los cristianos. Sí, claro. Generar contiendas. Iba a contar la historia del día que fuimos a comprar las cámaras para el templo, y la señora que nos vendió las cámaras, que no es cristiana, dijo, Pastor Carlos, yo lo sigo a usted en TikTok. A mí me llamó la atención. ¿Sí? Entonces, miren, el hecho es que nosotros queremos satanizarlo todo, en vez de entender que hay herramientas que pueden ser muy bien utilizadas para llevar un mensaje. Yo no veo al hermano Carlos hablando de temas que no sean estrictamente la predicación de la palabra de Dios. Sí. De otro lado, él habla, por ejemplo, de nuevas profesiones y deportistas de alto rendimiento. Boyacá Real es un caso particular. Cuando yo era presidente de jóvenes, vino un chico de Cali que es jugador de squash y es de la selección Colombia de squash. Y yo recuerdo en esa época, nuestro pastor hermano Vicente, pareció muy interesante, fue la primera vez que yo veía a un deportista de nuestra iglesia que pertenece a la selección Colombia de squash. Es un tipo con disciplina, lo tuvimos, alguna vez le hicimos hasta una entrevista, Ronald Palomino se llama. Entonces uno dice, oiga, interesante que nosotros estemos incursionando en esos ámbitos. Y yo lo sigo por redes y sigue siendo un evangélico pentecostal del nombre de Jesús. El hijo de la hermana Marta Almanz es jugador profesional en los Estados Unidos. Entonces, el marchista mundial. Sí. Es cristiano. Es de nuestra iglesia. Campeón mundial de marcha. Nosotros no podemos pensar que sea malo. Al contrario, es la oportunidad que se tiene para que se le diga al mundo que los cristianos también somos atletas de alta competencia, ¿qué se dice? Sí, claro, de alto rendimiento. De alto rendimiento. Lo que pasa es que en el desarrollo del cristianismo han habido varias etapas. Yo les quiero confesarme con ustedes. Cuando yo creía el evangelio era pecado leer libros. Era pecado estudiar, era pecado ver televisión, era pecado oír noticias en la radio, era pecado tomar fotos en la iglesia. Nosotros nos casamos y no tenemos fotos de nuestro matrimonio porque el pensamiento de ese momento era ese, ¿está claro? No vamos a condenar a los que pensaron así, ellos lo hicieron de buena fe. Y agradezco a Dios por esa formación, ¿verdad? Pero, ¿qué pasó luego? Hay que sacar las fotos de los misioneros. Hay que sacar la foto del cuerpo ministerial. Entonces ya lo que ayer fue, ya hoy no es.
¿Y es que eran más santos aquellos que los de hoy? No, simplemente son coyunturas en la historia. Yo estaba leyendo por ahí un artículo sobre cómo hacían o cómo hacen la cirugía las personas que viven, que pertenecen a una etnia indígena y abren a una mujer sin calmantes de nada para hacerle la cesárea, por ejemplo. Cuando yo era niño, mi papá nos sacaba las muelas con una tenaza mohosa y mire, ni tétano, ni infecciones, ni nada. Hoy uno va a eso donde el odontólogo, aplíqueme anestesia, que esterilicen bien todo. Entonces, ¿eran más malos ellos o mejores ellos que los de hoy? No, son coyunturas de la historia. Hay que hacer un análisis del desarrollo de la humanidad y entonces encontrarán desde el campo que el hombre era nómada hasta que se hizo sedentario, por ejemplo. Es un fenómeno social. Exacto. Eso es un fenómeno social. Hoy tenemos un desarrollo muy grande, ¿cierto? Mire, nos daba fiebre en la casa. Papá decía, vaya, cojan ramas de matarratón. Y hagan una cama. Hagan una cama y acuéstese y la fiebre va. Y así sucedía. ¿Sí? Así sucedía. Tengo un dolor de cabeza que me está matando. Tómese un agua de cuasia. Y eso era para. Que estoy enfermo del hígado. Tómese un agua de llantel. Hoy no. Es una inyección. Es una cirugía. Es una pasta. ¿Ya? Entonces, la humanidad ha ido evolucionando y en consecuencia los medios, como el idioma, porque somos seres vivos que vamos teniendo cambios. Afortunadamente vino la tecnología a través de la cual le estamos llegando a miles de personas en el mundo donde no llega el misionero, donde no llega el evangelista, llega el evangelio. Sí. ¿A través de qué? De estos medios. Fíjese que leyendo una historia que no termina, dice que hubo épocas de nuestra iglesia al principio, por ejemplo, cuando era considerado pecado ir al médico, por ejemplo. Claro, era falta de fe. Y en cambio ahora, aquí en Boyacá Real hay especialistas ya en algunas ramas de la medicina. Y hay otros que están estudiando medicina. Sí, exacto. Entonces, en esos ámbitos hemos ido quitando ese manto que teníamos y hemos es que es cambiado. Un proceso. Claro. No es porque los antiguos fueran malos y los de hoy sean mejores, o los antiguos fueran buenos y los de hoy sean peores. No, nada tiene que ver los valores cristianos con las profesiones que son acordes a nuestros valores. Sí, y eso es muy bonito. Entonces, si un pastor tiene un atleta en su iglesia, ore por él, apóyelo, y si no tiene con qué comerse el desayuno, dele para el desayuno. Para que mañana él saque pecho en cualquier parte diciendo, venga, yo soy cristiano y gracias a Dios y a la iglesia, el pastor, un día que no tenía zapatos para la competencia, me lo regaló. Hombre, qué bueno. Amén, así es. Yo me di cuenta que estigmatizaron a un atleta en algún lugar de Colombia y yo le dije, no, al contrario, hay que apoyarlos. Hay que apoyarlos. Porque ser un atleta no es un pecado. No es un pecado. Es una profesión. Como ser agricultor. Como ser, yo qué sé, cualquier profesión. Siempre y cuando no vaya en contra de la moral y de los principios bíblicos. Porque hoy también le llaman profesión a la prostitución, ¿no? Ah, sí, es otra cosa. Eso ya es otra cosa. Entonces, hay que establecer las diferencias.